¿Qué tal amigos? Sean ustedes bienvenidos. Esta es la fotografía con la que vamos a trabajar. Hoy veremos la separación de frecuencias 1. Nos vamos a concentrar en la textura. Vamos a ver una breve introducción a los LUTs. Y vamos a hablar de las luces y sombras en una capa gris. No te muevas porque este tutorial comienza ya. Amigos, sean ustedes bienvenidos. Esta es la fotografía del día de hoy. Vamos a hablar de la separación de frecuencias. Nos vamos a concentrar en la textura. Vamos a hablar de los LUTs. Lookup Table significa LUT. Y vamos a hablar de las luces y sombras, pero ahora en una capa gris. Quiero hacer mención que este peleador es Graco Cosío de la liga Lux Fight MMA. Esta fotografía tuve oportunidad de realizarla hace poquitito. Hicimos todo el portafolio para la liga, para un cartel estelar de una serie de peleas que ellos tuvieron. Yo me dediqué solamente a la parte de la toma fotográfica. Yo no realicé nada de la postproducción y pues bueno, vamos a ver qué podemos hacerle y vamos a comenzar nuestro proceso. Bien, estamos en Adobe Lightroom. Lo primero que quiero hacer es hacerle un revelado básico y recortarlo un poquitito. Entonces primero abro la herramienta de corte. Recuerden que es importante que el candadito esté cerrado para que nos respete la proporción original del formato de la toma. Cierro un poquito el encuadre y ya tengo un encuadre un poquito más, más justo. Voy a hablar del revelado que vamos a realizar. Vamos a recuperar ligeramente las iluminaciones, le vamos a dar un poquitito más de información a las sombras, un rescate ligero de los negros y vamos a recuperar un poquitito el blanco, ¿sí? Fíjense cómo ya tengo un archivo un poquito más neutro, digo, la fotografía es correcta, lo que estamos haciendo es ayudándonos para el proceso que vamos a hacer. Mucha gente en este tipo de fotografías que se presta solamente se la pasa a lo mejor incrementando la textura, o muchos también lo que nos gusta hacer es aumentar la claridad. No es malo, es un recurso, pero creo que la combinación de estos dos ya nos hace que el archivo se lastime mucho. Mire, por ejemplo, quiero que vean aquí el negro, como lo tenemos ya demasiado lastimado, por así llamarlo. Entonces es importante no nada más que se vea bien una fotografía, sino también cuidar los datos y obviamente pues cuidar el histograma, ¿no? Vamos a ver cómo podemos trabajar un resultado similar, pero con un proceso un poquito más controlado, ¿sí? Vamos a ir al panel HSL y lo que quiero es que este naranja de la piel lo vamos a desaturar ligeramente para tenerlo un poquito más neutro. La fotografía estaba así y ahora está así. Más neutro el archivo y me va a permitir que cuando trabaje esto en Photoshop me va a permitir tener un mayor control. Vamos a enlazar, acuérdate que comando E para hacer el enlace con Photoshop. Ya lo tenemos en Photoshop y es aquí donde vamos a comenzar con la separación de frecuencias. Vamos a ir directo al proceso y la separación de frecuencias, el paso número 1 es que dupliquemos 2 veces las capas. Con comando J 2 veces, quiero que ustedes noten ya como tengo 2 capas. La capa de fondo no se va a tocar y tengo 2 capas. A la primera capa le podemos poner el nombre que sea, pero vamos a ponerle baja referente al color y la capa de arriba le vamos a poner alta referente a la textura. La separación de frecuencias lo que me dice es que va a trabajar de manera independiente. En una capa la información de color y en otra capa la información de textura. Regularmente lo hacemos todo sobre una sola copia de capa o sobre la capa de fondo y empezamos a utilizar las herramientas de limpieza, las herramientas de clon para que entonces empecemos a hacer esta sustitución. La ventaja de este proceso es que vamos a tener más control
porque vamos a tener los datos de manera independiente. Entonces, repito, a cualquier capa le puedes poner el nombre que quieras, ahorita le estamos poniendo así, para que lo podamos identificar y tengamos así la separación de las capas de manera independiente. Entonces vamos a comenzar con la capa baja de color y esta serie de instrucciones que vamos a ver en este momento es para cualquier archivo. Todos los archivos que quieras hacer este procedimiento de separación de frecuencias llevan prácticamente las mismas instrucciones. Voy a llamar al filtro de desenfoque gaussiano. Acuérdate que estoy en la capa baja de color. Y en este momento lo que tengo que hacer es observar cuánto asigno de radio en este filtro de desenfoque gaussiano. Cuando nosotros vamos aumentando, tenemos que ir notando cómo voy perdiendo la información de la tonalidad de los colores. Digo, esto ya sería una locura, ¿no? Regularmente yo trabajo con valores entre 2 y 4, 5 cuando mucho. Esos son los valores que yo asigno. Algunas fotografías, sí, podemos subir hasta 6 píxeles de radio en esta asignación. Repito, yo siempre trabajo entre 2 y 5 dependiendo de lo que de lo que tengo en pantalla, ¿no? Para esta fotografía vamos a asignarle un radio de 3.0. ¿Qué pasa si yo aumento? Pues obviamente ya voy a emplastar, ya no voy a tener información y entonces esto pues ya no va a ser tan correcto. Entonces yo en este momento estoy asignando 3 como radio en esta asignación del filtro de desenfoque gaussiano. Y además, pues es importante mencionarles que nos vamos a concentrar muchísimo más en la capa de la textura. Vamos a trabajar más con la textura y pues me parece que la fotografía se presta más a ello. Le voy a decir que sí. Si yo oculto la capa de la frecuencia alta de la textura, pues entonces yo veo que en esta capa tengo el efecto de filtro de desenfoque gaussiano. Yo creo que sí se nota cómo se ve la fotografía desenfocada. Voy a ocultar tantito para que veamos la capa original. Vean cómo sí se nota. Y aquí ya tengo la información de color. Y ahora voy con la textura. Voy a seleccionar la capa de la textura. Y vamos a ver esto que es sumamente importante. Repito, estas son las instrucciones que se dan a todas las fotografías y más en esta capa. Si bien en la capa baja de color puedes tú decidir cuánto de radio de desenfoque dando los parámetros que acabo de mencionar, en la capa de la frecuencia alta de la textura casi siempre va a estas asignaciones que vamos a ver. Voy a ir al menú imagen y voy a buscar la instrucción que dice aplicar imagen. Y nos va a salir un cuadro como este. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta ventana? Me voy a acercar un poquitito. Fíjate bien. La fotografía es el nombre con el que tiene de manera nativa. Y aquí te pregunta qué capa quieres aplicar. Entonces, si yo abro esta parte, yo quiero traer la información de la capa baja de color. Voy a continuar en RGB. Y aquí viene en esta parte las instrucciones que son prácticamente para siempre. Voy a darle el modo de fusión restar, la opacidad al 100%, una escala de 2 y un desplazamiento de 128. ¿Por qué 128? Bueno, nosotros en la escala de la información de los colores vamos en un rango de 0 a 255, donde 0 es negro y 255 es blanco. Yo necesito la mitad, que es el gris neutro, para que la información que reciba la capa sea correcta al momento de cambiar su modo de fusión. Esto es lo que tenemos que ver, más o menos esta es la visualización que tenemos que ver. Vean cómo se ve solamente las rayas, solamente los contornos, y esto quiere decir que se está aplicando a la textura. Le voy a decir que sí. Y por último, voy a cambiar el modo de fusión a luz lineal. Y entonces quiero que tú observes
que en apariencia no está pasando nada. Voy a seleccionar las dos capas de la frecuencia y voy a hacer un grupo y le voy a poner frecuencia. Si yo oculto el grupo, aparentemente no está pasando nada. Esto es, digamos, que una visualización de que el proceso va de manera correcta, ¿sí? Y entonces vamos a empezar a trabajar en cada una de las capas. Me voy a concentrar durísimo en la capa de la textura porque ese es el tutorial del día de hoy. La próxima clase vamos a hablar de la frecuencia baja de color. Nos vamos a dedicar más en la textura. Lo primero que quiero hacer es aumentar la nitidez y aumentar la textura. ¿Qué voy a hacer? Selecciono la capa de textura y voy a traer un ajuste de brillo y contraste. Si yo manipulo este ajuste, pues creo que se ve claramente que estoy haciendo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer antes de estar manipulando el slider de contraste? El slider del brillo no lo vamos a tocar. Vamos a darle clic a este pequeño iconito que es la máscara de recorte. Cuando yo le doy un clic, quiero que observes cómo en la capa ya aparece esta flechita que dice que este efecto va a trabajar solamente sobre la capa de textura. Y entonces ahora, si yo aumento el contraste, quiero que veas cómo se aumenta la definición y la textura del archivo. ¿Qué tanto? Bueno, pues tú lo decides. En este tipo de fotografía que se presta muchísimo, yo le voy a poner un 70 puntos de contraste. Vamos a ver cómo cambió. Oculto, visualizo. Mucho más sutil, mucho más preciso y un poquito menos destructivo. Creo que 70 fue demasiado. Lo voy a dejar en 50. Y con esto me parece que es suficiente. Bien. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a traer una capa nueva totalmente vacía y voy a seleccionar la herramienta de clon. Vamos a trabajar todo al 100%, 100% de opacidad, 100% de flujo. Y lo más importante de esta instrucción es concentrarse en estas instrucciones que nos da la herramienta referente a la muestra. Regularmente trabajamos en la capa actual, pero en la capa actual no hay nada, es una capa vacía. Por lo tanto, debo de seleccionar la que dice capa actual e inferior para que entonces yo pueda tener un resultado con base a las muestras que voy a trabajar. ¿Qué voy a quitar? Voy a quitar ligeros puntitos que tiene por aquí. Sería una locura que esta fotografía emplastáramos la piel y nos dedicáramos a quitar todas estas partes. Entonces solamente me voy a dedicar a quitar a algunas partes de la textura. Entonces voy a trabajar sobre la capa nueva vacía, tomo la muestra y entonces empiezo a clonar. Muy despacito. La ventaja de la separación de las frecuencias es que tiene aislada la información y es mucho más precisa al momento del resultado con el uso de las herramientas, ¿no? Regularmente cuando trabajamos con clon pues emplastamos, ¿no? Vamos a ocultar tantito la capa y fíjate cómo aquí ya en esta zona ya empezamos a tener un resultado bastante correcto. Me parece que quiero tomar una muestra para que continúe esta parte de la frente. Bien, voy así a trabajar ligero sobre algunas imperfecciones ligeras, repito. No debemos de descuidar el tipo de fotografía que es y para qué tenemos que tocar estas imágenes, ¿no? Entonces hay que ser muy consciente de qué se elimina y qué se deja, dada la naturaleza de la fotografía. Y sobre todo me parece importante que es un buen ejemplo para lograr un terminado distinto, ¿no? Bien.
Repito, son cosas mínimas lo que estamos haciendo, dada la naturaleza de la toma fotográfica. Hay que ser muy conscientes de a dónde va a parar esta imagen, ¿no? Vamos a ver, quito la capa, bien. A mí me gusta trabajar de esta forma porque si yo hiciera algo mal con la ejecución de las herramientas, como lo tengo en una capa independiente, pues puedo tirarla, casi no estoy tocando la capa donde separé la frecuencia de la textura. Bien, si ya tenemos un resultado correcto en esta parte, bueno, pues ya vamos a pasar a la siguiente fase. A lo mejor por aquí me falta este pequeño granito. Aquí ya lo tengo. Puedo ir ahora de este lado. Bien. Cuidado de no quitar rasgos importantes. Estos lunares pues no los vamos a tocar. Este tampoco. Es parte de la identificación del rostro. A lo mejor este sí lo podemos quitar. Tomo la muestra. Y estoy ya eliminando esta parte. Bien. Vamos a ver. En un grupo tengo dos tareas, ¿no? La primera es la definición, la nitidez y las pequeñas imperfecciones que quité. Si quieres continuar quitando imperfecciones, pues tenemos aquí la capa siempre disponible para que continúes el proceso. Si es que inclusive hasta te lo indica, ¿no? Porque muchas veces el trabajo que nosotros hacemos pues es un pedido, es para un cliente, es para determinadas tareas. Entonces te pueden decir, oye, ¿sabes qué? Sí, quítale dos o tres cositas más. Pues bueno, aquí tienes siempre la capa lista para que continúes el proceso. Bien. Vamos ahora a trabajar con las luces y las sombras. Voy a traer una capa nueva vacía. Voy a ir al menú edición. Pues con la instrucción que dice rellenar. Y vamos a escoger donde dice contenido. Vamos a buscar la instrucción que dice 50% de gris en un modo normal a la opacidad al 100%. Y nos va a quedar algo así. Aquí lo importante es cambiar el modo de fusión. Voy a cambiar el modo de fusión a superponer. Y vas a ver que parece otra vez que no hay nada. Si yo quito, oculto la capa y la visualizo, pues no hay ningún cambio. Voy a traer la herramienta pincel. Y me voy a fijar que trabaje con el blanco y con el negro. Negro para las sombras. Si le doy la tecla X, cambia a blanco para las luces. Obviamente, mi recomendación es que trabajes con un flujo bajo. Vamos a asignar, por ejemplo, el 10% de flujo y vamos a ver cuál es el comportamiento. Vamos a empezar con las luces. Tú puedes ir variando del flujo dependiendo de la zona y del resultado. Vamos a acentuar la parte de la luz, por ejemplo, esta parte de aquí. Creo que el 10% es demasiado. Voy a trabajar con el 5% de flujo. Bien, este me gusta más, un poquito más controlado. Y nada más fíjate dónde está la luz y la sombra de tu foto, para que entonces tú acentúes esa parte y tengas un resultado congruente a tu toma fotográfica. Estoy trabajando sobre los ojos. Vamos a ver. Ahí ya con algunos pinceles yo ya tengo un buen resultado. Voy a trabajar sobre el pelo. Estoy dando primero las luces. Esta es otra forma de trabajar. Todo lo vamos a tener en una misma capa. Bien. Vamos a ver dónde más pasamos la luz. Yo creo que aquí en la parte de los hombros. Tienes que ir variando el tamaño de tu pincel dependiendo de la zona donde estamos trabajando. Si tú notas que es poco flujo o mucho flujo, bueno, pues entonces siempre tienes la posibilidad. Ahorita lo voy a bajar un poquitito. Al 1%, 2%.
para que el pase del pincel sea un poquito más sutil. Aquí lo voy a subir un poquitito más, voy a subirlo por ejemplo al 10%. Y repito, la fotografía ya tiene luz y sombra, nada más hay que ser consciente en donde paso los pinceles para darle un mejor resultado. Bien, sobre la misma capa cambio a negro y ahora voy a trabajar sobre las sombras. Vamos a darle un poquito aquí a la base del pelo para que nos dé un poquito de volumen. Vamos a las cejas. Inclusive esta línea que tenemos por aquí la podemos pronunciar un poquitito más. Y mira, ya con unos cuantos pinceles ya tenemos aquí un trabajo importante, dándole un poquito más de volumen, ¿no? Vamos a la parte del cuello, la parte un poquito de la barba para acentuarla. Bien. Ok. Vamos a ayudarle un poquito a la parte del cuerpo. Voy a bajar aquí el flujo, a lo mejor al 2%, para acentuar las sombras del abdomen. Y esto nos va a ayudar a darle un poquito más de volumen. Estoy siendo muy sutil. 2% de opacidad al pase del pincel. Creo que aquí le puedo dar un poquito más. Vamos a ver cómo va. Bien, sí me está gustando. Le voy a ayudar un poquitito más en el costado para darle un poquito más de volumen a esta zona. Creo que ya lo tengo, ¿no? En una sola capa gris con el modo superponer, pincel de negro y blanco. Sobre la misma estoy trabajando la parte de las luces y las sombras. Anteriormente habíamos trabajado con capas independientes, capas de niveles, capas de curvas, y en una capa tenía sombras, en otra luces. Bueno, pues esta es otra opción para que puedas trabajarlo. Bien, me voy a concentrar tantitito en la parte de los ojos y le voy a quitar un poquito lo amarillo que tiene de los ojos. Voy a traer un ajuste de blanco y negro. Recuerda que siempre llega en una máscara. Vamos a invertirla para ocultarla y vamos a pasar el pincel en blanco solo en la zona donde quiero que se note ese efecto. Voy a subir un poquito el flujo, me quedé con el flujo al 1%, ya lo subí al 100% para que tenga más contundencia de la máscara que estoy haciendo visible. Y recuerda que si te pasas, no pasa nada. Por ejemplo, aquí que me fui a la parte del ojo, con la tecla X, cambio a negro, y si vuelvo a pasar, recupero la información original que tengo de la capa. En este caso, solamente estoy pasando en la parte de los ojos, donde quiero hacer visible el efecto que quiero conseguir. Bien. Aquí me pasé un poquitito en esta parte y ya lo tengo. Con esto mandé a blanco la parte del ojo. Me parece que se ve mucho más limpio. Y vamos a trabajar ahorita con los LUTs. Vamos a ir a los ajustes y voy a buscar este que dice consulta de colores. Tengo una serie de opciones en estos listados. Y los LUTs, quiero mencionar, primero vamos a definir qué son los LUTs. Lookup Table es una serie de codificación que hace referencia al tratado del color. Si bien los LUTs fueron creados para calibraciones de monitores, para acabados en el video, bueno, pues ahora ya nos ofrecen estas terminaciones en fotografía que tienen un comportamiento como si fueran unos perfiles de color. Nada más que la diferencia es que esta estructura de datos, esta estructura
de vectores nos va a dar un trabajo mucho más preciso referente a la profundidad de los bits que tenemos en la fotografía. Los LUTs nos van a permitir que esta vinculación de información tenga un trabajo mejor terminado para los datos. Claro que si lo vemos en pantalla, pues a lo mejor no sabríamos distinguir entre un perfil, un proceso de preset, un ajuste preestablecido y un LUT. Lo que sí nosotros sabemos al momento de asignarlo es, uno, que estamos trabajando con más precisión con los datos y la codificación de los bits, y dos, que vamos a tener un acabado mucho más cinematográfico, ¿no? Inclusive en la lista de los LUTs existen algunas películas que nos hacen referencia al acabado fotográfico visual con la información del color, ¿no? Vamos a ir explorando cómo nos está dando el resultado y cómo vemos el acabado de los colores. Repito, lo mejor que tenemos es que estamos siendo más precisos con estas tablas de color y nos da un acabado similar al uso de las películas cuando trabajamos la fotografía análoga, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es tomar una decisión importante para darle un acabado a nuestra fotografía. Y lo que más me gusta es que como te lo da en un ajuste y con una máscara, pues tú puedes decidir la zona donde quieras trabajar y la opacidad, ¿no? Vamos a trabajar con este que dice Bleach Bypass. Evidentemente esto es una locura, pero repito, tenemos la posibilidad de bajar la opacidad y de ser más precisos en el resultado que queremos, ¿no? Ve, nada más esto ya me parece un poquito mejor. Tú decides cuánto quieres de opacidad. Repito, esto sería una locura. Me parece como un solarizado muy extremo. Aquí ya tengo algo mucho más correcto. Lo voy a dejar al 20% y ya vamos teniendo un mejor terminado. Voy a traer un ajuste de tono y saturación. Voy a levantar la saturación de los colores. Aumento la saturación. Recuerda que está en una máscara. Voy a invertirla. Voy a traer un pincel en blanco y voy a pintar solo sobre las zonas que quiero destacar. En este caso, mi decisión es destacar la parte del cabello. Recuerda que estoy sobre una máscara oculta y estoy haciendo visible con un pincel en blanco la zona donde yo quiero trabajar. Ahora quiero hacer visible la saturación solo sobre el rojo del tatuaje. Quiero que veas como en una capa ya tengo la información del color. Voy a ir a los guantes, también le voy a dar color. Bien, voy a combinar estas capas. El comando es Shift Alt Comando E y nos está haciendo en una capa todo lo que ya tenemos terminado. Estamos ya casi a punto de terminar. Vamos a darle los últimos toques. A esta capa la voy a convertir en objeto inteligente. Ahorita vas a ver por qué. Quiero que observes cómo a la capa le aparece este pequeño iconito referente a la instrucción que acabamos de dar. Voy a ir al menú filtro y busco el filtro de cámara RAW. Bien, vamos a ver qué últimos ajustes les vamos a dar.
Voy a ir tantito a trabajar con la saturación del naranja. Voy a bajar un poquito la saturación de la piel para hacerlo todavía un poquito más neutro. Ve cómo llegó. No está mal, pero me interesa tener un poquito más neutro el color naranja para destacar el color y el look que acabamos de darle. Voy a regresar al panel básicos. Fíjate cómo todo va a estar en ceros. Prácticamente esto no lo estoy tocando. Voy a la curva de tonos y voy a trazar la semi S para darle un poquito más fuerza al contraste y un poquito más fuerza a las altas luces. Y quiero sobre todo destacar que no hay pérdida de información en nada. Quiero que observes el histograma. ¿Te acuerdas cómo en Lightroom, cuando movimos solamente la claridad y la textura, destruíamos prácticamente el archivo? Y fíjate cómo aquí tenemos un muy buen resultado porque no estamos perdiendo absolutamente nada de información. Todavía podría seguir abusando ligeramente más del contraste. Voy a ir al panel básicos. Yo, si quisiera reforzar esta parte, a lo mejor cierro ligeramente los negros. Aquí por ejemplo ya me está apareciendo un poquito de avisos en la parte de abajo, ligero, para no tener pérdida de información. Y quizá jugar un poquito con el brillo de la foto. Si quieres un poquito más de brillo, le aumentamos el blanco para darle un poquito más de acabado a nuestra información. Fíjate cómo llegó, estaba así y ahora está así. Si quieres, un poquito de contraste, pelín, y con esto prácticamente finalizamos, ¿no? Ahora, ¿por qué hicimos el objeto inteligente? Quiero que notes, esto ya lo hemos mencionado en otras clases, pero el objeto inteligente me permite generar una lista de filtros inteligentes. Es decir, que si yo quiero hacer una serie de correcciones a lo que acabo de asignar, bueno, pues no tengo nada más que darle doble clic al filtro que acabo de asignar y fíjate que regreso y aquí tengo otra vez lo mismo, ¿no? Bueno, y para eso es el uso del objeto inteligente que acabamos de mencionar. Si quisieras seguir trabajando esta parte, bueno, pues entonces aquí tienes todo el control del archivo para futuros cambios, ¿no? Bien, vamos a ver qué hicimos. Nuestro resumen. Primero, trabajé con la separación de frecuencias. Hice un ajuste de brillo y contraste para darle más nitidez. Me voy a acercar un poquitín. Y destacar más la textura. Trabajé las correcciones de la textura sobre una capa vacía. Después hicimos la capa gris, donde están las luces y las sombras. Después trabajamos el equilibrio del blanco en el ojo. Agregamos el LUT. Trabajamos con la saturación del color. Y por último, en una capa como objeto inteligente, trabajamos el filtro de cámara RAW para darle los últimos detalles a nuestra imagen. Terminamos, amigos. Bien, amigos, pues con esto finalizamos el tutorial del día de hoy. Les agradezco mucho su participación y su confianza. Compartan sus resultados, déjenme sus comentarios y por favor regálenme una suscripción aquí a mi canal Luis Ortiz Fotógrafo. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense mucho.